Voy a pedir que abran la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Hoy día nuestro hermano Ricardo va a ser ordenado al ministerio y va a tener deberes, responsabilidades para con la iglesia del Señor, responsabilidades para con ustedes. Él va a tener que ejercer el ministerio delante del Señor, va a tener que cuidar de la iglesia de Cristo, va a tener que guiarlos con la palabra de Dios, va a tener bastantes responsabilidades, pero también la iglesia va a tener responsabilidades también con él, con sus pastores. Y muchas veces nosotros en el ministerio pastoral, ¿cierto?, en la iglesia, lamentablemente encontramos frases como esta: es que yo no sigo a hombres, ¿cierto? Yo sigo a Cristo solamente. Y no está mal la frase, nosotros seguimos a Cristo, pero a veces detrás de esa frase está escondida una rebelión en el corazón y una autonomía que no nos deja someternos también a las autoridades que Dios ha establecido dentro de la iglesia. Espero que nuestros corazones, el corazón de esta iglesia, también reconozca a esos hombres que Dios ha dado, a esos líderes que Dios ha dado para gobernar la congregación, como la Escritura dice, con su palabra. Está bien decir no me someto a hombres cuando queremos expresar que no nos sometemos a doctrinas humanas, a doctrinas de hombres, enseñadas por hombres, pero sí la Biblia nos llama a someternos a aquellos líderes que Dios ha puesto en la iglesia cuando ellos nos gobiernan bíblicamente, cuando ellos nos gobiernan con la palabra de Dios. Y eso es lo que enseñan las Escrituras. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice la palabra del Señor: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En el versículo 17 también dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En el verso 24 también dice la palabra en Hebreos 13: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, el ser creyentes, el ser hijos de Dios, el ser cristianos, nos lleva a nosotros a someternos al señorío de Cristo, a la autoridad suprema de la iglesia, aquel que es cabeza de la iglesia, el cual es nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero eso no implica que no debamos reconocer, ¿cierto?, las autoridades, el liderazgo que el Cristo mismo ha establecido para gobernar su iglesia. Y leemos, ¿cierto?, en Efesios capítulo 4, que dice la palabra que Cristo dio dones a los hombres. Y dentro de esos dones que dio dones, dentro de esos hombres a los cuales le ha dado dones, ¿cierto?, para que sirvan en la iglesia, están los que ejercen el ministerio de la palabra. Y aún nos puso Dios en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con el fin, con el propósito de equipar a los santos para la obra del ministerio. Eso lo dice Efesios capítulo 4. Entonces nosotros debemos saber que Dios ha colocado pastores en las iglesias locales para bendecir a su pueblo por medio de ellos. Y yo sé que ustedes reconocen eso y que han sido bendecidos ya por el ministerio del pastor Daniel. Pero también ahora van a ser bendecidos por nuestro hermano Ricardo. Entonces el Nuevo Testamento habla ampliamente de esos líderes que Dios ha puesto en la iglesia, y eso es lo que quiero que veamos hoy día a la luz de estos versículos. Primero estos textos nos dicen que la iglesia debe tener pluralidad de pastores. Eso es lo que enseña la Biblia claramente. Nosotros que servimos en iglesias donde hay solamente un pastor, oramos e invitamos a la congregación a orar también al Señor para que Dios regale esos dones, para que Dios dé esos dones dentro de la iglesia y la iglesia pueda reconocerlos para que ellos puedan llevar, ¿cierto?, a la iglesia a la palabra, para que puedan ejercer el ministerio de la palabra. En el verso 7 del capítulo 13 de Hebreos dice: acordaos de vuestros pastores. Le escribe a esta iglesia, que era una iglesia, solamente una iglesia en singular, que tenía pluralidad de pastores. Ellos debían considerar a esos pastores, acordarse de ellos. En el verso 17 también dice: obedeced a vuestros pastores. Esta iglesia ya en el pasado
había tenido pastores y también los seguía teniendo en el presente. No solamente un pastor, sino que había pluralidad. En el verso 24 que también leímos dice: saludad a todos vuestros pastores. Y suponemos que en esta carta, en esta iglesia, no solamente había un pastor ni dos pastores, sino quizás más de 3 pastores guiando la congregación. Entonces ustedes y todos nosotros debemos seguir orando para que el Señor siga enviando obreros. En Hechos capítulo 14 también dice la palabra que Pablo y Bernabé, al regreso de su primer viaje misionero, dice que constituyeron ancianos, en plural, en cada iglesia en singular. Entonces ellos constituyeron pastores. Cuando el apóstol Pablo en su salutación inicial saluda a los hermanos de Filipo, dice a los santos que están en Filipo junto con sus obispos y diáconos. Había pluralidad de pastores y pluralidad de diáconos. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, nos dice la Escritura que los ancianos, plural, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, el apóstol Pablo, el Nuevo Testamento, da por hecho que las iglesias deben tener pluralidad de pastores. Aunque en nuestro país, y quizás en Latinoamérica, ¿cierto?, lo más común y a lo que está acostumbrada la iglesia es a tener a un solo pastor. Pero sabemos el beneficio, la bendición, ¿cierto?, que trae el hecho de tener más pastores en la congregación. Es un beneficio tremendo. En Santiago también, capítulo 5, dice que cuando alguno está enfermo, debe llamar a los ancianos de la iglesia. Y en 1 de Pedro, capítulo 5, también el apóstol ahí dirige unas palabras de exhortación a los ancianos. Le dice que están entre vosotros, a los pastores que están entre ustedes. Entonces, hermanos, damos por hecho, y yo sé que ustedes por eso han reconocido este don de Dios, porque ven en la Escritura esta enseñanza tan importante de la pluralidad pastoral. Y ustedes en el tiempo se van a ir dando cuenta la bendición que va a ser para la iglesia y el crecimiento espiritual también que va a traer a la iglesia estos dones que se van complementando y que se van pastoreando también el uno al otro. Y estos dones que Dios ha dado tienen cierta autoridad, ¿cierto? Y esa autoridad es delegada por nuestro Señor Jesucristo a ellos. La Biblia dice ahí en los textos que nosotros leímos que debemos obedecer a estos pastores, a estos guías, ¿cierto?, a estos líderes que están dentro de la congregación. Y esa palabra que se usa ahí como guías, ¿cierto?, es la misma palabra que se usa en el Nuevo Testamento en el libro de los Hechos para hablar de gobernador. Por ejemplo, cuando habla de José como el gobernador de Egipto, se usa también esa palabra. O sea, los pastores son los que gobiernan, los que presiden la iglesia en el nombre de Cristo y bajo la autoridad de Cristo. Eso es lo que nos enseña las Escrituras. Sin ejercer tiranía, sin ejercer autoritarismo, pero ellos guían a la iglesia, ellos gobiernan la iglesia con una autoridad que es delegada por nuestro Señor. Y esa autoridad es para beneficio de la iglesia, es para crecimiento de la iglesia, es para la bendición espiritual de las ovejas que Cristo compró por su propia sangre. Nosotros no somos la cabeza de la iglesia, es Cristo la cabeza de la iglesia, pero son los pastores los que Dios ha dejado para guiar, para pastorear, para gobernar la congregación. Los pastores no fueron llamados para imponer sus opiniones en la vida de otros. Ellos fueron llamados para comunicar fielmente la verdad de la palabra de Dios a otros. Nosotros los pastores debemos guiar a la iglesia con la palabra de Dios. Por eso, hermano, que debes escuchar con atención el consejo bíblico de tus pastores, porque ellos velan por tu alma. Muchas veces ven cosas que tú no puedes ver ni siquiera en tu propia vida espiritual. Y tratan de aconsejarte, de guiarte con la palabra de Dios para que nosotros crezcamos, para que seamos más como nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese gobierno, esa autoridad que es delegada por Cristo, ellos deben ejercerla con la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor ha establecido en su palabra. Un comentarista dice: en toda sociedad ordenada
debe haber gobernadores. Y nuestro Señor Jesucristo, que no es autor de confusión, sino de paz, ha incluido el de gobernantes o dirigentes entre los dones que ha impartido en sus iglesias. Estos hombres no ejercen sobre la autoridad, sobre la iglesia una autoridad legislativa. En otras palabras, ellos no tienen autoridad para instituir nuevas leyes ni nuevas ordenanzas. Su autoridad está completamente subordinada a la autoridad de Cristo. Sin embargo, dentro de los límites que Él ha prescrito, ellos son gobernadores. Dice 1 Timoteo capítulo 5, lo citamos, los ancianos que gobiernan bien. Los ancianos que gobiernan bien. Dice 1 Tesalonicenses también, capítulo 5, versículos 12 y 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis, dice, a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os presiden o os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. O sea, estos gobernadores no son tiranos, son pastores que poseen una autoridad delegada por Cristo a través de la iglesia. Y eso, hermano, es un punto importante que nosotros debemos considerar. Entonces, el Señor Jesucristo ha dado a cada iglesia, ha conferido a cada iglesia la autoridad para aceptar quiénes son sus miembros y también para elegir quiénes son sus líderes, siguiendo los principios que nos da la misma palabra de Dios, la misma Escritura. Pero una vez que han sido ya escogidos estos pastores por la iglesia, hermano Ricardo fue escogido por ustedes, ahora la iglesia debe saber que los pastores tienen autoridad, ellos gobiernan, ellos presiden con la palabra de Dios. Esa autoridad no es un fin en sí mismo, sino que es un medio que el Señor le ha dado para hacer crecer la iglesia a través del don que Dios le ha regalado. Entonces, en Hechos 13 se nos dicen varios principios que nosotros debemos considerar. ¿Cómo los pastores gobiernan la iglesia? Bueno, gobiernan la iglesia modelando las Escrituras, viviendo la palabra de Dios, modelándola con sus propias vidas, porque dice el texto que deben considerar cuál haya sido su conducta e imitar su fe. Y también la gobiernan velando, supervisando, velando por el estado espiritual de la iglesia. Entonces, hermano Ricardo va a tener la responsabilidad también de velar por sus almas, de velar por la vida espiritual de la congregación. Los pastores son hombres que hablan la palabra de Dios, pero no solamente la predican, sino que también la modelan, con sus vidas la viven. Deben ser hombres que vivan vidas dignas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y velan por las almas que fueron puestas a su cuidado. Se mantienen alertas para proteger al rebaño, para cuidar de las ovejas. Le advierten de los peligros cuando esas ovejas están en riesgo, cuando su vida espiritual está en riesgo. De manera que muchas veces los pastores deben traer consejo a los hermanos, muchas veces van a traer amonestación, exhortación a la congregación y debemos recibirla con gozo, sabiendo que ellos están velando por nuestras almas y a veces están viendo cosas que nosotros mismos como ovejas no podemos ver. A veces queremos más pastores dentro de las iglesias, pero no aceptamos el cuidado, no recibimos el cuidado, el consejo, la dirección que ellos nos dan con la palabra de Dios. Entonces, como iglesia también tienen responsabilidades, y una de las responsabilidades es recibir el consejo pastoral, recibir la exhortación, la guía que ellos nos dan con la palabra de Dios. Como aquellos atalayas que están al cuidado de la ciudad, vigilantes, viendo si hay algún peligro y avisando y cuidando de la ciudad, así también los pastores están velando, están cuidando, están orando por la congregación y están preparándose cada semana para poder traer la palabra de Dios, para poder traer el mensaje divino, el mensaje que Dios quiere comunicar a la iglesia. Entonces, hermanos, debemos considerar esta labor tan preciosa que el Señor ha dado a la iglesia, que es la labor pastoral. El apóstol Pablo por años estuvo ministrando en la iglesia de Éfeso, en la ciudad de Éfeso,
pero había llegado el tiempo en Hechos capítulo 20 de su partida. Él tenía que partir de esa ciudad definitivamente. ¿Y qué pasaría con la iglesia a partir de ese momento? Él llama, dice la Biblia, a los ancianos de la iglesia cuando estaba en Mileto y les dice las responsabilidades que tenían estos pastores para con la congregación. Tenían ciertas responsabilidades y el apóstol Pablo se las hace ver. Ellos debían seguir haciendo lo que él había hecho durante mucho tiempo en ese lugar. Y dice Hechos capítulo 20, versículo 25. Vamos ahí, hermanos, Hechos capítulo 20. Verso 25. Dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y ese es el deber primario de los pastores. Ese es el deber primario nuestro, comunicar todo el consejo de Dios, decirle a las ovejas cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de su Señor para sus vidas, exponiendo fielmente la palabra de Dios, persuadiéndoles a la obediencia. Ese es un aspecto importante en el ministerio pastoral. Entonces, cuando el pastor se acerque a ti, hermano mío, para aconsejarte, para decirte algo, a veces quizás un mal camino el cual tú estás siguiendo, no te enojes. Acéptalo y velo de parte de Dios, porque Él está velando por tu alma, Él está cuidando tu vida. Él está tratando de librarte del peligro, de cuidarte, de aconsejarte con la palabra de Dios, y lo hace con amor. Lo hace para el Señor primeramente, pero lo hace también por amor a tu alma, por amor a ti. Es una labor pastoral. Entonces los pastores no deben permitir que nada se interponga en esa gran responsabilidad que tienen de guiar a la iglesia con la palabra de Dios, de ocuparse del ministerio de la palabra y la oración, que son las labores más importantes del pastor. Entonces los pastores que se mencionan en el versículo 7 de Hebreos 13, no solo habían de ser fieles al ministrar la palabra, sino también debían modelar esa palabra entre la congregación. Acordaos de vuestros pastores o de vuestros guías que os hablaron la palabra del Señor, la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es probable que esos pastores de los cuales debían acordarse esta congregación ya hayan partido con el Señor, pero eran hombres que habían vivido fielmente, que habían modelado la palabra de Dios, que probablemente habían muerto. Y ahora el autor del libro de Hebreos les llama a la iglesia, les exhorta a imitarlos, a que consideren su conducta e imiten su fe. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso no quiere decir que estos hombres, estos pastores sean perfectos, que no tengan errores en sus vidas, pero sí son hombres de integridad, sí son hombres que manifiestan en sus vidas un genuino deseo de hacer la voluntad de Dios, que no son hombres que están en el ministerio para usarlo como fuente de ganancia, sino que están ahí para servir, sino que están ahí para vivir el evangelio, para modelarlo, para vivir con integridad. Y ese ejemplo es claro para los hermanos en la fe. No olviden el ejemplo de estos hombres, les dice el escritor, las enseñanzas que nos impartieron, tráiganlo a vuestra memoria una y otra vez, acuérdense de estos hombres y consideren su conducta e imiten su ejemplo, imiten su fe. Ahora, no solamente ellos debían recordar a estos pastores que los habían guiado alguna vez, a estos guías, sino que también en el presente, en el verso 17, le dice ahora, obedeced a vuestros pastores. Acuérdense de estos que los pastorearon, consideren su conducta, imiten su fe, recuerden las enseñanzas, pero ahora obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, a veces nos es fácil alabar, exaltar a los siervos de Dios del pasado, ¿cierto? Admiramos a muchos hombres, Martin Lloyd-Jones, ¿cierto? Hudson Taylor, William Carey, David Livingstone, Spurgeon,
entre otros. Y a veces decimos, si ellos nos pastorearan, ¿cierto? Yo me sometería a su liderazgo inmediatamente, con gusto lo haría. Pero ¿lo haces con los pastores que ahora tienes? ¿Lo haces con tus guías, con tus líderes? ¿Con estos hombres de carne y hueso que Dios ha provisto para supervisar tu vida espiritual, para servir a tu iglesia? Incluso si hablamos de contemporáneos, ¿cierto? Todos queremos conocer a Sugel Michelén, todos queremos conocer a Miguel Núñez u otros, o Paul Washer. Nos gustaría estar en sus iglesias escuchando la palabra, pero Dios te ha puesto aquí, con estos hombres que oran por ti, que velan por ti. Con todo el trabajo y pastoreo del pastor Sugel, Él no está orando por nosotros. Orando quizás por la iglesia en general, pero no específicamente por cada uno de ustedes, pero su pastor sí lo hace. Y a veces con lágrimas, rogando por sus vidas. ¿Cómo te relacionas con ellos? ¿Cómo cuidas también tú de ellos como ellos cuidan de ti? ¿Cuánto aprecio hay por el trabajo que semana a semana hacen por tu alma? Por tu vida espiritual. ¿Cuánto valoras el esfuerzo que realizan por exponer semana a semana, domingo a domingo, con fidelidad, la palabra de Dios? ¿Con cuántos sermones dentro de tu iglesia tú has salido bendecido, quebrantado, entendiendo ese mensaje como de parte del Señor? ¿Cuánto valoras eso, hermano mío? Bueno, la Biblia nos llama a sujetarnos y a obedecer a nuestros pastores fieles que nos guían con la palabra de Dios. Entonces, la Escritura nos enseña en estos textos también que los miembros de la iglesia deben estimar, deben respetar a sus pastores, procurando al mismo tiempo que hagan su trabajo con alegría. Que hagan su trabajo con alegría. Tú has estado a veces en un ambiente laboral donde es hostil, tú dices, oh, yo no quiero estar más en este trabajo. No, el ambiente es demasiado malo. Bueno, también debes procurar que tu pastor y tus pastores hagan el trabajo con alegría. Dice la versión de las Américas en este texto, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Eso no sería provechoso para vosotros. Si yo predicara este sermón, quizás en mi propia iglesia me sentiría incómodo, pero no estoy en mi iglesia. Porque algunos pueden pensar que estamos sacando ventaja de los textos. Y hermano, a veces pasa eso dentro de la membresía de la iglesia. Después voy a invitar al pastor Daniel a predicar un mensaje como este. Pero es parte del consejo de Dios. Es parte de lo que dice la palabra de Dios. Y lo que nosotros debemos obedecer. Y hermanos, el servicio pastoral, el trabajo pastoral es de bendición para la iglesia. La iglesia debe reconocerlo. Satanás conoce la importancia del ministerio pastoral para una congregación, para la salud espiritual de la iglesia. Estamos ayudando como iglesia a 2 congregaciones allá. Yo soy pastor de la iglesia en San Carlos, pero estamos una congregación pequeña que es en Linares y otra que es en Quillón. Son 2 iglesias de 20, 25 miembros, pero hermanos, no tienen pastor. Yo puedo ir, dar una enseñanza, voy el miércoles a Linares, el domingo se encargan los mismos hermanos, en Quillón voy al domingo a la tarde a ayudarlos, ellos se encargan los miércoles, pero no tienen pastor, no tienen guía y se nota esa deficiencia dentro de la congregación. Se nota en el hecho de ver la vida espiritual también de los hermanos, de la guía que necesitan. Y estamos orando fervientemente por pastores para que el Señor envíe a esos lugares y puedan predicar la palabra de Dios y ayudar a esas almas. Entonces, si tienes pastores y vas de uno ahora, bueno, debes dar gracias a Dios y gloria a Dios por eso. Porque Satanás sabe la enorme importancia de la labor pastoral. Por eso hará todo lo posible para anular esa labor. A veces hará lo posible para enemistarte con tu pastor. Para poner cosas en tu corazón que no son sanas, que no son correctas. Y así hacer ineficaz esa labor que el pastor hace por ti. Porque él no puede hacer nada sin tu consentimiento. No puede guiarte si tú no recibes el consejo. Entonces el escritor de Hebreos a eso anima a la congregación. A acordarse, a obedecer a sus pastores, a considerar su conducta
a procurar que ellos hagan el trabajo con alegría. Bueno, entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los miembros para con sus pastores? Bueno, reconocer su autoridad, reconocer el llamado de Dios y procurar que hagan su labor con gozo, procurar que hagan su labor con alegría. Entonces, los miembros de la iglesia deben reconocer esa autoridad. Esa palabra que usa el texto ahí de obedecer a vuestros pastores significa literalmente dejarse convencer con argumentos. Es ser persuadidos. O sea, tú debes escuchar el consejo de la palabra de Dios por medio de la enseñanza. A veces por medio de la predicación tú eres convencido de muchas cosas. Bueno, ven preparado cada día del Señor, cada culto en que la iglesia se reúne, ven preparado en tu corazón para escuchar palabra de Dios. Duerme bien la noche anterior, descansa. Prepara tu corazón desde el día sábado de la tarde para que el domingo puedas venir receptivo. En la semana ten comunión con el Señor, camina con el Señor, para que puedas recibir el mensaje de Dios y ser guiados por la palabra. Entonces el pastor se va a preparar fielmente para que tú seas edificado. Y ellos van a mostrar cuál es la voluntad de Dios. Ahora tú debes obedecer, debes seguir ese consejo de la palabra. Nosotros nos vamos a tratar de esforzar mucho. Créame, yo sé, conozco a mis hermanos, conozco a mis pastores y sé que ellos se esfuerzan por estudiar las Escrituras. Se esfuerzan por conocer más, no solamente para enseñarlas, sino para ellos conocer más a Dios, para ellos tener una intimidad más profunda con el Señor, pero para que también la iglesia pueda ser edificada. Entonces Dios manda a que nosotros honremos a nuestros pastores y que los tengamos en alta estima y amor por causa de su labor, por causa de su obra, por causa de ese trabajo que ellos realizan a favor del rebaño que Cristo compró con su propia sangre. Y deben hacer todo lo posible para que los pastores hagan su labor con gozo. Nuevamente, el verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, versión de las Américas, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Hermanos, cuando nosotros vemos miembros no dispuestos a obedecer la palabra de Dios, el consejo de la Escritura, cuando no tienen respeto por el consejo pastoral, entonces nosotros nos entristecemos y a veces oramos con más fuerza por esas personas para que puedan volverse al Señor de todo corazón. Y no nos permite hacer nuestra labor con gozo en la vida de esos hermanos que no están recibiendo el consejo de la palabra. Qué mayor gozo para un pastor bíblico, para un pastor que quiere hacer la voluntad de Dios, que ver que la congregación camina en la verdad, que ver los frutos de la predicación de la palabra de Dios. Ese es nuestro mayor gozo, hermanos, ver el crecimiento que Dios da, ver almas transformadas, ver vidas cambiadas, ver personas entregarse a Cristo. No hay mayor gozo para un predicador de la palabra que ver el fruto de la palabra de Dios en la vida de las personas. Lo que queremos ver al exponer la palabra, lo que queremos ver al aconsejar a los hermanos de la iglesia es que sean más como Cristo. No que sean nuestros seguidores, sino que sean como nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros queremos ser también como el Señor. Entonces veamos a nuestros pastores como regalos del cielo, como regalos del Cristo exaltado, el cual dio dones a los hombres. Nuestro capitán, él venció al diablo, él venció la muerte, y en su victoria, dice Efesios capítulo 4, tomó cautiva una hueste de cautivos, a los cuales ha librado de la esclavitud de Satanás, para que vengan a ser sus siervos. Y dentro de esos huestes que él rescató, que él libertó, que ahora son suyos, dentro de ellos él escogió a hombres a los cuales les dio dones para ministrar con la palabra, pastores y maestros. Entonces, si los pastores son dones del Señor a su iglesia, debemos tratarlos como tales, y eso trae gozo y alegría al corazón del pastor. Y estas son algunas formas, hermanos, prácticas en que este gozo se manifiesta en los pastores. Que todos los miembros de la iglesia
den evidencia de que realmente han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso trae gozo al corazón del pastor. Ver a los creyentes andando en obediencia. Juan dijo, me gozo en ver a mis hijos andando en la verdad, en su tercera carta. Ver a los hermanos cultivando y perseverando la paz en la iglesia, la unidad, manteniéndose unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Saber que están ayudándolo en oración, que están orando cada día por él. Hermano, el secreto del éxito de la vida cristiana es la oración, es el caminar con el Señor. El secreto de un ministerio es la oración. Usted lea de los grandes misioneros, hay un libro que se llama, de uno de mis misioneros favoritos, Hudson Taylor, El secreto espiritual de Hudson Taylor, y el secreto de la vida de Hudson Taylor era la oración. Dice el libro que la China de Hudson Taylor no amanecía sin que Hudson Taylor estuviese de rodillas. El secreto de la vida, del éxito de la vida del pastor es que sea un hombre de oración, pero que también la congregación esté orando por él. Que la iglesia esté orando por él. Que cuiden de ellos, también física y económicamente. Los ancianos, dice la Escritura, que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hermanos, es una gran labor el pastorear una congregación. La iglesia debe preocuparse de ellos también en lo económico. Pablo dijo, es de gran cosa si yo siembro lo espiritual que sigue lo material. Entonces la iglesia debe preocuparse de que el obrero es digno de su salario, para que él pueda estar enfocado y preocupado de la labor pastoral y no ver que su familia está necesitando, de que su familia está padeciendo necesidades. La iglesia debe ocuparse de eso. Algunas congregaciones a veces indolentes dicen, no, es que vaya a trabajar, y no ven la labor pastoral, el esfuerzo pastoral como un trabajo arduo. Tú podrías tener 2 trabajos, trabajas de 8 a 8, a 6, no sé, llegas a tu casa a las 8, podrías tener otro trabajo después y realizar las mismas labores. Eso es imposible. Bueno, para el pastor también, bivocacional, también es difícil hacer esa labor. Y si ellos están cuidando de ti, están predicando la palabra, bueno, también debes ocuparte de ellos. Que protejan su reputación también y se nieguen a escuchar rumores en contra de ellos, rumores falsos. La Biblia dice que no admitas acusación contra un anciano, sino con 2 o 3 testigos. Y que los miembros pongan sus dones en operación para el beneficio de todo el cuerpo de Cristo. Cada uno, dice la Biblia, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces la iglesia es un cuerpo, y eso, cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia está ejerciendo sus dones, está cuidando el uno del otro, entonces eso trae gozo al pastor, al corazón del pastor, y él va a hacer su trabajo con alegría. Entonces la iglesia debe expandir el reino de Dios, debe seguir trabajando para la gloria de Dios, y debe considerar a los líderes como parte de la iglesia, como los que guían, como los que gobiernan la congregación, y someterse con gozo a ese liderazgo bíblico, porque es lo que el Señor ha establecido. El Señor ha dejado líderes para que gobiernen la iglesia, guías, pastores que deben velar por el rebaño, que deben instruirlos fielmente en la palabra de Dios, y la iglesia debe tenerlos en alta estima y en amor por causa de su obra, y mantener un espíritu cooperador, un espíritu humilde, un espíritu enseñable. Hermanos, déjate enseñar por tus guías, por tus pastores, por los que Dios ha puesto para velar por tu alma. Ellos son los que van a estar orando por ti, los que van a estar guiándote con un consejo sabio, con la sabiduría que el Señor les ha dado. Entonces es una calamidad, para ir concluyendo ya, es una calamidad que las ovejas no tengan pastores que velen por sus almas y que los instruyan en la palabra del Señor. Recuerden al Señor Jesucristo, que en una ocasión veía a la multitud que estaban angustiadas, que estaban desamparadas, ¿cierto? Como ovejas que no tienen pastor. Entonces debemos dar gloria a Dios si tenemos pastores en la iglesia. Y debemos seguir orando para que Dios envíe obreros a su mies, para que Dios levante más dones
más hombres dentro de la misma congregación, y también oren por las otras congregaciones, por nosotros, como nosotros también oramos por ustedes, para que Dios también levante hombres fieles. Ellos, los pastores, no son los que van a hacer todo el trabajo en la iglesia, sino que ellos van a equipar a la iglesia, van a cuidar del rebaño, van a enseñar la palabra para que los santos hagan la obra del ministerio, como Efesios 4 lo dice. Hermanos, gloria al Señor, gloria a Cristo, que hoy ha regalado un don a nuestro hermano Ricardo para servir en esta preciosa iglesia. El Señor les bendiga. Oremos. Amado Dios, Padre eterno, le damos muchas gracias